este gran saludo a Bolaines Ministries. Antonio Bolaines, American citizen of United States of North America, will talk about you today. Just a little bit about your dirty and nasty and disgusting life. You born in Nicaragua. Stupid Hispanic short guy. And you think about yourself. You are a great American citizen with blue eyes, green eyes. When I'm watching one of your videos, I can see you get blue eyes, white skin. You real tall like Mr. Donald J. Trump, your daddy. The one pay you a bunch of money to preach, agree with his movement about politicians and all those things. Tratando de convencer a la gente that Mr. Donald J. Trump is a great man of God. He pay you good, right? He pays good. I know he pays good, but he is also a traitor and a coward. When they find out you're foolish, like him, they kick you out of the organized crime. They leave you alone, they let you die alone without helpers. I'm very happy, real happy. Christians, federals, Bolaines Ministries, bodyguards. What do you think Mr. Bolaines Ministries? He does need bodyguards. When you're watching a video, can you see a bodyguard? I tell you, who is my bodyguard? The Holy Spirit. The power of the Ruach HaKodesh, the great King, the Lord of Lords, my Creator, the Holy Spirit. He is my God, my Savior, and my bodyguard. And you know what? The Holy Spirit pays good when you are honest to Him. Hace mucho calor. No quiero hablar inglés. Hoy no me deja Dios hablar inglés. A veces Dios me deja hablar inglés y mi inglés es bueno, pero hoy no quiere. El día de hoy vamos a estar compartiendo el tema que lleva por título El crimen organizado de Antonio Bolaines y Andrés Manuel López Obrador y su palacio de gobierno. Este crimen organizado se caracteriza por subyugar a la gente, amenazar a la gente
de Dios, o los verdaderos siervos de Dios, en especial a los de Jesús, para que no hablen el verdadero mensaje de la Biblia. Presionan mucho a los obreros cristianos para que les revuelvan de todo tipo de filosofías, de todo tipo de historietas, y para que nada más le den una probadita a un versículo de la Biblia y sacar un montón de información de extraterrestres, conexiones inteligentes, se llevan a las personas hasta el telescopio Hubble, se lo llevan a mirar a los grandes descubrimientos en las estrellas, en el espacio. Que es cierto que la ciencia es buena, me gusta, pero la ciencia de Dios, que es la revelación divina, la Biblia, solamente le dan una cucharadita a la gente. Les enseñan a la gente a ser intelectuales nada más. Y presionan mucho para que no hablen del Jesús bíblico, de la mera carne espiritual y del steak que Dios nos regaló, que es la Biblia. Ahora, cuando no les obedecen lo que ellos dicen al crimen organizado de Antonio Bolaños, de Donald J. Trump y del señor Andrés Manuel López Obrador, cuando no les obedecen, lo que hacen, los mandan a matar inmediatamente. Ahora, cuando no te pueden matar, porque Dios no permite que todos sus siervos sean mártires, y eso bien lo sabe el crimen organizado de Antonio Bolaños, de Andrés Manuel López Obrador, y de el gran Donald J. Trump, la majestad del planeta Tierra. Lo digo así para que lo mate Jesús, porque la majestad de la tierra es Jesús. Él reina en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Bueno, entonces, cuando no te pueden matar, distribuyen un montón de información criminal en todas partes, en los empleadores, en los renteros, en las oficinas de gobierno, en el extranjero, en donde más se puede, en cualquier crimen organizado que se vende al mejor postor, porque en este planeta hay un crimen organizado que se vende al mejor postor, al que paga más, ahí nos vamos, porque pues el crimen organizado es así, para matar gente por dinero, negocio, aunque sea cristiano. Entonces riegan información criminal para matar a los cristianos fieles, verdaderos, cuando se descuiden. Solamente andan detrás de ti para buscar el más mínimo detalle para destruir. Y como consecuencia de toda la maldad que riegan, el veneno que esparcen a través de la radio, de la televisión, del Facebook, del YouTube, del Twitter, del TikTok, o todas las redes sociales, o todo medio de comunicación, cartas, correo electrónico, fax, llamadas telefónicas, etcétera, etcétera. Entonces hacen una distribución de veneno intelectual de la misma forma que el crimen organizado de El Salitre, Guerrero, México, distribuye marihuana, cocaína, piedra, cristal o hielo, como le llaman, para envenenar a todos los non-organized crime que no tienen nada que ver con el crimen organizado, en cuanto más sea posible, para que se les meta el demonio del crimen organizado. De esa forma riegan el veneno intelectual y desafortunadamente, como los hombres son pecadores por naturaleza, logran envenenar una gran cantidad de gobernantes y de gobiernos en todo el mundo, y después los del gobierno le agarran odio y mala voluntad al pueblo de Israel y también a la iglesia de Jesucristo. Tenemos que tener claro,
los que se dicen iglesia de Jesús, pero no son verdaderos y son mala gente y hacen males por todas partes, se merecen el crédito de ser odiados por la gente. ¿Por qué? Porque ellos se lo buscan. Pero la gente honesta, buena, verdadera de Jesús, que ama a Dios sinceramente, no se merecen el odio de la gente porque no hacen nada malo. Pero eso lo profetizó Jesús. Seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Si a Jesús lo odiaron, es obvio que a nosotros también nos van a odiar. Y dijo él, si esto hacen en el árbol verde, ¿qué no harán en las ramas? Entonces, si Jesús es el mayor de todos y nos enseña el sacrificio y el padecimiento por causa de la fe del reino de los cielos, entonces nosotros los discípulos de él tenemos que entender que hay luchas, pruebas, tribulaciones, lágrimas, llanto, momentos tristes y dolor. Él nos da la fuerza. Si lo amamos verdaderamente, todas las cosas malas dice que nos ayudan para bien. Pero dice que envenenan a los gobernantes, pero los gobernantes le agarran mala voluntad a los cristianos. Y los gobernantes, cuando tienen la oportunidad, en ocasiones que Dios lo ha permitido, matan a los cristianos. Y así a través de la historia ha habido una gran cantidad de mártires de Jesús en diferentes partes del mundo. Gracias a Dios me ha escogido y me ha dado la gracia, la bondad, la benevolencia. En su gran amor, aunque yo no soy superior a ninguno de mis hermanos. Soy creado por el mismo Dios. Soy un hombre humano de carne y hueso. Soy un hechicero rescatado por Jesucristo. Pero tengo fragilidad, debilidades y humanidad. Él me da el poder y la fuerza para seguir adelante. Entonces, Él quiso en su soberanía, porque un atributo dice que es soberano, escogerme para este ministerio y quiso preservarme la vida. A mí y a mis esposas y a mi niño Miguel Arroyo Ríos Jr. Nos hizo saber que iba a haber una prueba bien fuerte, pero que al mismo tiempo habría una gran bendición. Cuando tú no sabes, lloras, sientes tristeza, pero después que Dios te revela en lo íntimo y en lo secreto, te das cuenta que vale la pena pagar el precio por la causa de Jesucristo. Entonces, Dios me ha concedido el privilegio de que mi familia no morirá en este país y que nos recogerá Dios después de muchos años. Y Dios se ha glorificado hasta el día de hoy. Entonces, señor Antonio Lainez, me tenías envidia, me dijo Jesús, porque soy un hombre joven. Soy fachoso y presumido porque es mi carisma, ¿verdad? Es mi carisma. Y en realidad, como ser humano, pues, digamos, no soy el dueño del dinero de todo el mundo, pero Dios sí. Y, pues, el hombre es vanidoso y la mujer también. Entonces, la juventud es vanidad. Los jóvenes se caracterizan por ser vanidosos. Y en ese lado, pues, me han criticado, me han juzgado. Pero soy parlanchín, alegre y todo eso. Y me tienes envidia porque soy amante de las mujeres. Pero una de las cosas que me dijo Dios, ¿por qué me tienes envidia? Una, porque soy más hermoso que tú. Y otra, soy más joven que tú. Y me dijo que me hizo más intelectual que tú. Y me dio una bendición que tú no tuviste nunca. Este pajarito le ha dado gozo a las hembras que Dios me ha dado hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy me funciona. Y me dijo Dios que como se goza el Señor en su misericordia, este pajarito no dejará de funcionar
hasta que Él me recoja. ¡Qué bendición! Y me acordé del padre Abraham, que no se le fue el vigor, aunque él era viejo. Y dice que hizo parir a Sara, siendo viejo. Todavía le dio deleite a la viejita. ¿Qué te parece, Bolaines? Cuando Dios bendice, my friend. Y me dijo Dios que a ti ya no se te para, que no funciona, que tu vieja vive amargada, rebelde, odiosa, porque ya no le diste placer. Y se metió de prostituta de crimen organizado, ella y tu hija, porque allá encontró el amor que tú no le dabas, el placer que tú no le dabas. Y dice Dios que mis mujeres nunca huyen de mí, porque Él me da la potencia, el placer y el amor para complacerlas y hacerlas dichosas y felices. ¡Qué bendición! Señor Jesús, gracias en tu misericordia. Todo el poder y la fuerza y la potencia que tengo en mi cuerpo es por tu infinito amor, gracia y misericordia. Reconozco delante del mundo entero que si no fueras tú, esto no funciona. Y como Él no tiene la mente cochambrosa, yo le digo, mi pajarito me funciona porque Jesús quiere que funcione. Gracias a ti, funciona. Si tú no quieres, no funciona. A ver, bautistas reformadas, reclámenle a Cristo. Me dijo Jesús que me estaban espiando en el Secret Service porque tenía sexo con mi esposa every day. Y una de las quejas que tenía mi vieja, que no quería que la ocupara todos los días porque se cansaba, dice. Entonces, como soy un Anunnaki del Señor, no soy un ser humano normal, entonces pues ella sufría en esa parte y yo también. Pero el gozo, el placer y el deleite lo tenía y lo tiene esa doncella en mi lecho todo el tiempo. Y como ustedes no tienen quien las ocupe, porque son viejas odiosas, rebeldes, amargadas, que no se enjuagan ni el queso apestoso que tienen, pues ¿cómo las van a ocupar? Andan rancias todo el tiempo. Amargadas, rebeldes, odiosas. Y todavía, y como no las ocupan todo el tiempo, y como les da envidia que las otras hermanas jóvenes que están recién casados, le dicen las bautistas a los recién casados en las iglesias, no tengan mucho sexo, porque el sexo es un vicio y el sexo es pecado, y las adicciones es pecado. Tengan placer, gócense como pareja, pero no tengan mucho sexo. Le enseñan eso porque ellas no tienen sexo, no tienen gozo, no tienen placer y no tienen deleite. Viejas rancias, rabo verdes. ¿Y qué creen, bautistas? Me dijo Dios que me mandaron a cortar el pajarito. ¿Y qué cree que pasó? Aquí lo tengo. No me lo saco por respeto, pero aquí está pegadito. Aquí. Donde Jesús me lo puso, aquí lo tengo, mira. ¿Y para qué crees que me lo dejó? Para hacer dichosas a mis mujeres, para la gloria de Jesucristo. Pues es que estas cosas funcionan así. Y me dijo Dios que castraron a los oficiales que quisieron castrarme a mí. Y que a unos los colgaron del pájaro también, para que se les quitara lo hipócrita. Tenían envidia porque el de ellos no paraguas todo el tiempo. Necesitan Viagra. Y el mío funciona con la unción del Espíritu de Dios. No hay nada más poderoso que el Espíritu de Dios. Es una bendición grande tener a Jesús y tener al Espíritu Santo.
Entonces, Dios me hizo fumarme unos cigarros y tomarme unas cervezas a propósito porque Él me dio permiso para agarrarte a ti, Antonio Bolaños. Porque se le hace saber al Anunnaki de Jesús en secreto que como no le hago caso a la gente que me dice que yo no predique a Jesús, y como te diste cuenta que me metí a predicar en los barrios de crimen organizado bajo la unción y el poder del Espíritu de Dios, cuando tú mirabas que me metía en los barrios de los sicarios, de los matones, de los homies, y tengo el privilegiazo de haber predicado por varios años en el barrio de la Norwood, en Baytown, Texas, USA, uno de los barrios más peligrosos del estado de Texas, donde se encontraban asesinos de lo más peligroso y que hasta la policía de Baytown, Texas les tenía miedo. Extraordinariamente sanguinarios. Y cuando entraba en ese barrio bajo la unción del Espíritu de Dios, se quedaban serios, reverentes y respetuosos. Tengo ese privilegiazo de parte de Jesús y me siento fachoso a la gloria de Él. Y me permite fumarme unos cigarros porque como no me pudieron matar, regaron falsa información para que me mataran cuando me descuidara. Entonces, cuando tú miras a un cristiano fumando un cigarro, anda el pecado, mátalo porque no tiene el Espíritu de Dios. Y te diste cuenta que con el cigarro tengo la ciencia de Dios. Y con el cigarro tengo el poder del Espíritu de Dios. Con el cigarro se sujetan los demonios. Con el cigarro se sanan los enfermos. Y con el cigarro revierto la brujería. Y con el cigarro combato el crimen organizado. ¿Qué te parece, Bolaños Ministries? No, ya no va a haber otro avivamiento. No va a haber otro Gigi Ávila en el mundo. La unción de Gigi es única. Es lo máximo. Ya no habrá más avivamiento. Sí, Gigi Ávila se metió donde había brujos que salían volando. Pues yo me metí donde había matones, gatilleros, asesinos de lo más peligroso. Y no me ha pasado más hasta el día de hoy. Y no ha permitido que me golpeen también. Yo no soy superior a Pablo, al apóstol Pablo. Al contrario, me considero uno de sus estudiantes y discípulos, porque estoy aprendiendo las cartas de San Pablo. A Pablo lo arrastraron, lo apedrearon, lo golpearon. Pero cuando han llegado conmigo se les arrugan las manos, les tiemblan los pies, se les cae la pistola de las manos, se quedan embobecidos y les cae el poder del Espíritu de Dios y algunos se regresan brincando para atrás de la autoridad del Espíritu Santo. Dios quiso hacerlo así. Mi corazoncito te pertenece, Señor. Y la gloria es tuya siempre. Reconozco delante de los poderosos de la tierra que esos milagros que has hecho delante de ellos, los hiciste tú. En este muñequito de carne y hueso, para la gloria de su nombre. Qué fachoso me siento yo. Se desmaya la gente. ¿Existe el poder del Espíritu de Dios? De tal manera que con este cigarro bajo la unción del Espíritu de Dios, puedo tocar a alguien y si Dios lo quiere sanar, lo sana en su nombre. ¿Qué te parece? Lo que no le querías decir a la gente es que tú combatías el avivamiento. Porque como tú eres un satanista de crimen organizado, no te conviene que haya poder en la iglesia. Pero como yo no soy necio, Jesús me enseñó que el poder del Espíritu de Dios es indispensable. El salmista David dijo, busca a Jehová y su poder. No dice que nada más busques a Jehová, dice, busca a Jehová y busca la dotación de su poder. Y busca su rostro continuamente.
Ese salmo en la revelación divina nos enseña que si buscas a Dios sinceramente, también vas a tener un encuentro personal con su poder. No puedes decir que estás buscando a un Dios que no tiene poder. El Dios de Israel es un Dios de power. Cada vez que aviento el humo del cigarro, me acuerdo del sacerdote del antiguo pacto. Entraba en el lugar santo y dice que en el incensario ofrecía incienso para el Señor. Y con este cigarro le ofrezco incienso a mi Jesús. Humo consagrado al Santísimo del cielo, para darte en la cara a ti, maldito satanista de crimen organizado. Si tú eres un sacerdote de Dios, lo que tú tocas se santifica, porque es un propósito intelectual del Espíritu de Dios para darte en la cara. Qué bendición servir a Jesucristo. Dice, no beberás vino ni sidra cuando entres al lugar santo. Pero como estamos en el nuevo pacto, dice que la gracia de Cristo no debemos de abusar de ella. La gracia de Cristo nos cubre en gran manera. Señor, no lo digo con rebelión, no me fulmines, por favor, como Nadab y Abiú, porque no me estoy emborrachando. Solamente estoy avergonzando a aquellos que no te quieren. Como este no es vino ni sidra, es cerveza. Entonces el mandamiento del antiguo pacto dice, no tomes ni vino ni sidra. Esta es cerveza. En el antiguo pacto no dice, no tomes cerveza, pero es bebida alcohólica. Por eso le hablo con respeto al Señor. Ok. Y como con un trago de cerveza no me emborracho, los borrachos no entran al cielo, entonces no estoy borracho. Estoy buscando un delicioso trago de cerveza. Para la gloria de Dios. Qué sabroso, ¿eh? Repetir la cerveza. En el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 26 en adelante, dice: Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Cuando los trajeron, les presentaron en el Sanedrín, el crimen organizado Sanedrín, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: Os mandamos estrictamente que no enseñaseis sobre este nombre, el nombre de Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra enseñanza y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, es decir, de Cristo. Entonces dice que el Sanedrín arresta a los apóstoles y el Señor los rescata milagrosamente en la historia del capítulo 5 del libro de los Hechos. Estamos hablando de los apóstoles de Cristo. ¿Okay? Entonces dice que cuando los apóstoles de Cristo, ustedes saben que al principio, pues todos los apóstoles andaban revueltos, como el apóstol Pedro, el apóstol Juan y los otros hermanos, y posteriormente fue el apóstol San Pablo, Saulo de Tarso. Dice que al ellos estar predicando la palabra de Dios en el pueblo de Israel, porque todavía andaban allí, al estar predicando la palabra de Dios,
dice que los oficiales, los alguaciles, los del gobierno del pueblo en esa región, arrestan a los apóstoles del primer siglo, a los cristianos del primer siglo, los líderes espirituales preparados por Cristo, y dice que fueron llevados ante el crimen organizado al Sanedrín. El Sanedrín era el crimen organizado, rebelde contra Dios, rebelde contra la gente de Cristo, y encargado de encarcelar cristianos y mandarlos a matar en cuanto fuera posible. Entonces, el crimen organizado del Sanedrín, como despreció a Cristo, quien lo colgó en la cruz, y esa fue la maldición del Sanedrín en el primer siglo, que el general Tito destruyó el templo de Jerusalén en el año, aproximadamente el año 70 después de Cristo, y fueron llevados cautivos a diferentes partes del mundo. Y el crimen organizado del Sanedrín fue devastado. Entonces, la rebelión de los religiosos del primer siglo los llevó a convertirse en una organización criminal que se organizaban y se ponían de acuerdo para perseguir cristianos inocentes, arrestarlos, encarcelarlos y matarlos en cuanto sea posible. Después de ser unos tremendos intérpretes de la ley de Moisés, por rebelarse contra Cristo y contra la iglesia de Jesús, se convirtieron en crimen organizado. Porque la historia relata que la iglesia de Jesús es non-organized crime. La iglesia de Cristo no es crimen organizado. Y la iglesia de Jesús que hoy maneja crimen organizado no es iglesia verdadera. Jesús no estableció organized crime stoppers. Quiero hablar con respeto y con cuidado. Jesús no estableció organized crime stoppers del evangelio. No. Me denominan Organized Crime Stopper de Cristo porque denuncio el crimen organizado, contrarresto la corrupción y significa detener crimen organizado. Y es verdad. Entonces, como magos y pianistas de Jesús, llevo a cabo ese ministerio de detener la corrupción o crimen organizado que se infiltra en la iglesia. Entonces, el Señor Jesús no fundó eso, pero los cristianos que son del gobierno, que los denominan Organized Crime Stoppers, sí, ellos se encargan de cuidar a los civiles, a los inocentes, también de contrarrestar la corrupción y detener a los criminales o delincuentes que se meten a las iglesias a hacer males. Ellos son oficiales de gobierno y eso no es pecado porque en el gobierno ellos están llevando la función de proteger a los civiles, a la sociedad cristiana y no solamente a ellos, sino también a otros religiosos de otras religiones porque son gobierno. El gobierno non-organized crime siempre combate o contrarresta el crimen organizado o la delincuencia. Por eso se llama Organized Crime Stoppers. Los apóstoles de Cristo del primer siglo los denominan actualmente Organized Crime Stoppers también porque ellos denunciaban falsos maestros, falsos profetas, contrarrestaban la corrupción y reprendían a los diablos que estaban infiltrados dentro de la iglesia. Entonces combatían el crimen organizado en forma intelectual porque era el ministerio de Jesús en ellos. Entonces, eso es parte del ministerio de Cristo, denunciar falsos maestros, falsos profetas, herejías, corrupción y rebeldías y problemas dentro de la iglesia. Entonces, eso es parte de la enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Pero los Organized Crime Stoppers, que digo yo que no fundó Dios, eso es mi investigación también, aprendí con el paso del tiempo y otros lo saben. Hay unos que se llaman Organized Crime Stoppers de Cristo. Esos no protegen a los cristianos. Esos no ayudan a la gente. Esos son crimen organizado con título de Cristo dentro de la iglesia cristiana. Se levanta un ungido, métale problemas para que no se le suba. Tenemos el compromiso de cuidar a los Anunnakis de Jesús. Tenemos el compromiso de cuidar a los cristianos. Túmbele el trabajo para que se humille, porque cuando Dios lo usa, se la echa, se cree mucho. Entonces, agarré a los bautistas a las reformadas varias veces en el Secret Service. De que
necesitamos de tener a Miguel Arroyo porque predicó tan extraordinario, se manifestó tanto la unción de Dios, que tenemos que quitarle el trabajo por unos días para que se humille, porque se le puede subir, se puede perder. Entonces la envidia, la rebelión hace que le metan problemas, porque las bautistas y las reformadas están muertas, no tienen autoridad, no tienen la unción del Espíritu de Dios, y prefieren una religión muerta, sin Dios y sin vida, con excepción de algunos que se aman a Cristo verdaderamente. Entonces, esos organized crime stoppers que le causan problemas a los siervos de Dios sin razón y sin causa, eso no lo estableció Cristo. El único que tiene derecho cuando permitir una prueba, cuando humillarte, es Jesús. Porque dice la Biblia, Él humilla y Él exalta. Ahora, si el cristiano se ensoberbece en gran manera y tú eres un cristiano en su congregación, hermano, creo que se te subió, de acuerdo con la Biblia, esto así, así, ten cuidado porque te pongo miedos. Es todo, puedes exhortarlo. No quitarle el trabajo, correrlo de la propiedad o deportarlo de Estados Unidos para su país. Eso no lo manda Jesucristo. Esos son los organized crime stoppers, engañados, que cometieron un error. Y hay algunos que lo han hecho pensando por falta de conocimiento que no son crimen organizado y Dios los regaña. Pero hay unos que lo hacen de muy mal corazón porque son crimen organizado en la iglesia para detener a los que operan en el movimiento del Espíritu de Dios. Ahora, el crimen organizado del señor Antonio Bolañes, Donald J. Trump y el señor AMLO hacen exactamente lo mismo que el crimen organizado del Sanedrín. ¿Qué es lo que hacen? Ellos, si tú denuncias la corrupción, la apostasía, falsos maestros, herejías, Antonio Bolañes lo hace de una forma intelectual para ver quiénes son verdaderos, para mandarles a meter problemas para que se desanimen. Por eso hay muchos que son sana doctrina, pero que no son cristianos. Son crimen organizado intelectual para descubrir quiénes son verdaderos. Y cuando los hermanitos son inocentes, entonces ellos creen que son verdaderos porque predican la sana doctrina, pero no tienen a Dios. Ellos lo hacen por negocio y lo hacen porque, pues, para descubrir a los fieles y causarles problemas y desanimarlos. Entonces ellos, cuando descubren a los verdaderos, de una forma intelectual, les meten presión, problemas. Si pueden los arrestan, para obligarles a la fuerza a que no prediquen el Jesús bíblico. Porque el Jesús bíblico no tiene nada que ver con el crimen organizado. Jesús es non-organized crime, para que sepan. Hay gente criminal que predica el nombre de Cristo. Eso no quiere decir que los de Cristo son crimen organizado. El predicador corrupto, criminal, ese es del crimen organizado, pero Jesús no. La Biblia es non-organized crime. Y Jesús, por excelencia. Entonces, el crimen organizado de Antonio Bolañes, Donald J. Trump y AMLO se encargan de meterle presión en gran manera a los cristianos fieles, para que no hablen del verdadero mensaje de Jesús, para que se desanimen, para que se desalienten, para que no tengan, para que se les vaya la unción, para que pierdan la fe, y para que ellos abandonen a Jesús y para que ya no sean una amenaza para el reino de las tinieblas. Porque Antonio Bolañes, Donald J. Trump y asimismo Andrés Manuel López Obrador, ellos trabajan para el reino de las tinieblas. Y no les conviene que el reino de las tinieblas, a quien ellos sirven, quien les paga también, no les conviene que los ungidos de Dios operen con poderes milagrosos de parte del Espíritu de Dios. Eso es lo mismo que pasa en Tamácoro, Guerrero, México, en el Salitre, Cutzamala, Altamirano.
no quieren que la gente cristiana verdadera se levante aquí, porque hay muchos satanistas en Tamácuaro. Aquí tenemos 3 templos satánicos en Tamácuaro. En el Salitre está el templo satánico que le llaman Santa Teresa de Jesús, el crimen organizado de Santa Teresa y el Salitre. El crimen organizado del Vaticano en el Ayuntamiento de Cutzamala, Altamirano, Coyuca y otras partes. Entonces, no les conviene que se levanten los ungidos que operan bajo la unción del Espíritu de Dios, causan problemas, los mandan a meter presos, los difaman, negocian cómo matarlos. Entonces, esta gente de Tamácuaro, Guerrero, México, del Salitre, de Cutzamala, Altamirano, Coyuca y la región de Tierra Caliente, la gran mayoría son muy criminales y muy delincuentes, y la mayoría son crimen organizado. Entonces, a mí Dios me ha dado la bendición de crecer entre esta gente, de tenerles cariño, amor y respeto, porque cuando tú creces en un pueblo, aunque sean malos, tú los miras con aprecio, los estimas y llegas a amarlos y a respetarlos, aunque hay muchos malos. Y como Cristo me alcanza y me enseña la salvación y el amor de Dios, aunque ellos me desprecian y me rechazan, me veo movido a misericordia a compartirles el mensaje del Evangelio, a pesar de que me expongo al desprecio, al rechazo y al peligro y a las amenazas de muerte, para ver si logro rescatar a algunos de los malos para el reino de los cielos. Porque ese es mi llamado, a eso me mandó Jesús, a predicar el Evangelio aunque haya peligro. Y me ha dado Dios la bendición de orar por ellos, de tenerles paciencia, de regañarlos también. Y me ha dado Dios la unción y la autoridad de poder moverme entre los criminales con toda libertad. Eso lo hizo Jesucristo. Si Jesús no estuviera conmigo, yo ya estuviera muerto. Eso lo confieso humildemente. Difícilmente un hombre que combate el crimen organizado queda de pie. Yo estoy de pie, no por mi fuerza. Yo estoy vivo, no por mi poder, sino porque Jesús es grande. Y lo confieso delante de los ángeles, querubines, serafines y el Dios Todopoderoso, y lo confieso delante de los poderosos de la tierra y delante de los poderosos del reino de las tinieblas, que si Jesús no fuera mi Dios, yo no estuviera vivo. Por eso yo le digo a los cristianos allá que son, les hablo a ustedes, mira, señores del crimen organizado de aquí en Tierra Caliente. Con las experiencias que he tenido yo, me he encontrado algunos cristianos que son bien bocones. Ustedes saben, allá en Estados Unidos, porque me han espiado donde me he metido, se han dado cuenta y sé que les da risa. Como los evangelistas puertorriqueños, con respeto de algunos que son verdaderos, que parecen perros pitbull y bla 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 bla, pero para que se metan aquí, a Tamácuaro, Guerrero, México, aquí donde yo estoy, en esta región donde yo estoy, para que se metan aquí, necesitan meterse dotados del poder del Espíritu de Dios, de lo contrario, huello. Aquí es donde yo quiero ver a esos que ladran como perros, bla, 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 bla. Aquí quiero ver yo si de veras tienen el power del Espíritu de Dios o no. Aquí quiero ver a las bautistas de Estados Unidos y Norteamérica que andan como perros, bla, 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 que no puede ser que sea de Jesús, que no puede ser que sea de Dios. Aquí quiero verlos yo en medio de las metralletas, de las bazucas, de las granadas, de las navajas filosas, que con tan solo hacerle así arrancan una cabeza. Aquí quiero ver yo ese ladrerío de perras y perros de Estados Unidos, de Norteamérica. Quiero verlos aquí en Tierra Caliente predicando el Evangelio así como estoy yo, bajo la unción del Espíritu de Dios. Así quiero que me demuestren el power. ¿Qué opinan ustedes, señores del crimen organizado aquí de Tierra Caliente? Ustedes no se rajan y yo tampoco.
Yo sé que aquí hay unos que son gallos, pero Dios me ha hecho también un gallo cantador. Pero pues hay muchos cristianos que les gusta ladrar como perros y ni siquiera son cristianos verdaderos. Algunos que andan allá porque Dios los llamó allá a su ministerio. Pero algunos que presumen de poder y de fuego ya no nos falta que venten un pedo mágico a ver si de veras tienen la unción del Espíritu. A ver si no se desmaya, si no se desmaya con el golpe del aire, de perdida con el olor feo que se aviente, se va a desmayar la persona. Ensalivando la gente pues, y aventando fregadera y media. No, investiguen bien cómo está la onda aquí en Tierra Caliente. Con este montón de gente sanguinaria, matona, asesina, degolladores, sacatripas, castradores, sanguinarios en gran manera. Tenemos un historial aquí en Tierra Caliente que somos el estado más sanguinario de la República Mexicana. Y es el estado más temido por todos los estados de Estados Unidos mexicanos, para que usted sepa. Aquí quiero que los cristianos que ladran bla 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 demuestren que tienen power. Dice que si no, pregúntele al crimen organizado de Tierra Caliente por qué no me han podido matar. Ganas no le faltan. Dice que lo subyugan para que no hablen de Jesucristo. Aquí hacen lo mismo. Le meten problemas a los cristianos para que no prediquen de Jesús. ¿Cómo he peleado con estos matones de Tierra Caliente? ¿Cómo he derramado lágrimas por esta gente? Porque sé que se los va a llevar el diablo al infierno de tan malos que son. El verso 29 en adelante. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. En el verso 33 dice: ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Estamos hablando del crimen organizado del Sanedrín. Entonces el apóstol Pedro y los otros apóstoles respondieron: no podemos obedecer a las autoridades de este pueblo que nos quieren oprimir para que no hablemos del Jesús bíblico. Nos mandó Jesús a predicar. Y yo le respondo igual a todo Tierra Caliente: señores armados, gente asesina, gente valiente, disculpen, hermanos, lo siento mucho, pero no les puedo hacer caso. A mí el que me salvó es Jesús, hermano. Él me ungió, Él me llamó, y Él me dice que predique. No te puedo obedecer. Jesús es mi Dios. Y ahora, si tienes un problema, pues reclámale a Cristo, porque Él manda. A veces yo ni quiero predicar, y me agarra a Dios el corazón, y me gobierna con su Espíritu Santo, y honestamente, me pucha
para que predique, porque soy ser humano también. Pero también me gozo y lo hago con alegría. Lo siento mucho, señores de Tierra Caliente, no puedo obedecerles. Es necesario obedecer a Dios antes que ustedes. Entonces, al no hacerles caso, dice que el crimen organizado del Sanedrín se enfureció y quisieron matarles. Luego dijo: varones de Israel, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, a este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que él persuadió fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó gente en pos de sí. Pereció también él, y todos los que él persuadió fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, será destruida. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces, uno de los justos, para que sepan que entre el crimen organizado hay un remanente, es lo que yo les he enseñado muchas veces. Entonces, había un tal Gamaliel, un rabino muy amado, temeroso de Dios. Dijo: mira, ya se han levantado otras sectas y no fue nada. Deja a estos hombres, cálmense. Le dijo el crimen organizado, se les dijo: cálmense. Entonces, si no es de Dios, se va a desvanecer. Y si es de Dios, no vaya a ser que estés peleando contra el Dios del cielo. ¿Y qué creen? Que Jesús es el Dios del cielo. Y todos los que combaten contra el Jesús bíblico, estás luchando contra la máxima autoridad del universo. Y allí te dice el Señor Jesús a ti, como le dijo a Saulo de Tarso: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es como cuando una mula tira una patada y se ensarta un metal de fierro en la carnita de su casco. Tú mismo te hieres. ¿Cuándo vas a poder con Jesús, hermano? Jesús es indestructible. El verdadero Jesús bíblico es imparable. El verdadero Jesús bíblico es el Señor Dios Todopoderoso. Aquí hay un letrero en Tamaco, que entiendo que hay que preservar la especie, ¿verdad? Que no se puede pescar muchas mojarras, porque pues la gente las pesca mucho, yo tengo entendido eso. Y las iguanas, porque es una reserva natural que tenemos aquí, porque están tan sabrosas y los calentanos somos bien dragones. Entonces es uno de los platillos muy exquisitos aquí, y si nos las acabamos todas se extinguen y después nos vamos a tener que tragar. Entonces se cuidan las especies. Por ejemplo, aquí en este terreno donde estoy, tengo una reserva natural de iguanas. Ahí están reproduciéndose, están pariendo, se acostumbraron a verme, salen y caminan. Y también cuido que la gente que no se las vaya a llevar, porque yo estoy cuidando las iguanas. Y si se me reproduce un montón y tengo varias, entonces ya tengo derecho de comerme unas dos, porque tengo muchas, no se van a extinguir. ¿Ya? Entonces, si tú tienes tu potrero y se reproducen las iguanas en tu potrero, muchas, y si tienes ya 20, 30, te puedes comer 3, 4, pues está bien, porque no se van a extinguir, ¿verdad? Entonces, si somos seres humanos razonables,
hay que entender que hay que preservar la especie, ¿verdad? Hay que dejar que se reproduzcan las mojarras por montones en la laguna, en los ríos, y ya después de un determinado tiempo ir a mojarrear, ir a pescar y dejarlas que se reproduzcan. ¿Verdad? También con la caza furtiva, la caza inmoderada, pues había mucho venado en estos cerros, que casi se los acabó la gente y ya no se ven ni los venados aquí. Entonces, como una sierra. Pero digamos esto, que el gobierno de aquí de Tamácuaro tiene una restricción, ¿ya? Que no se puede, habiendo muchas, y no se puede mojarrear y no se puede comer una iguana, habiendo suficiente. Y Jesús le ordena a un hombre, ve, péscate muchos pescados y cásate unas 10 iguanas. Y la máxima autoridad del pueblo dice que no. Pero como Jesús es el rey, no van a poder detener a Jesucristo. Entonces, en una explicación Organized Crime para la maña de Tamácuaro, que no me quiere muy bien, les hago saber, en una forma drástica, que aunque ustedes pongan letreros grandes, y aunque ustedes tengan un montón de metralletas, snipers, rifles de grueso calibre, el calibre de Cristo pesa más. Y yo, como mago ciprianista, Organized Crime, non-Organized Crime, les aconsejo. Entiendo que andamos en pecado, porque los hombres somos pecadores. Hablo así para que me entiendan, porque me tengo que ser humilde yo. No seamos necios y no elevemos nuestro corazón con soberbia contra el Dios del cielo, porque de arriba puede caer un fogonazo en cualquier rato. Cuidado. Tal vez Dios te permite insultar a un hombre, maldecir a un ser humano, pero cuando tu boca y tu corazón se eleva contra el santo, y mano, ni mi oración te puede ayudar ahí, al menos que Dios quiera compadecerse de ti. Cuidado, hermano, muchos han muerto por rebelarse contra el Dios del cielo. Si no quieres tener la misma suerte del crimen organizado del Sanedrín, que te quedes fulminado en el jabalí, hecho trizas, como quedó en el año 70 el crimen organizado del Sanedrín, cuidado, hermano. Como un hechicero de buena reputación de Jesús, te comparto esto humildemente. Ten mucho cuidado con eso. Ten mucho cuidado con Jesús. Dice aquí, en el capítulo 7, como no pudieron detener la iglesia primitiva, y sin olvidar el detalle, que Donald Trump y Antonio Bolaños y Andrés Manuel López Obrador, el crimen organizado de estos hombres, cuando no pueden matar a los cristianos, se llenan de odio, de rebeldía, de soberbia, y no te pueden ver en ninguna parte. Y tenlo por seguro que no puedes descuidarte, porque no perderán la más mínima oportunidad y no dejarán de buscar la ocasión de matarte. Son asesinos intelectuales del crimen organizado del nuevo orden mundial. Porque el crimen organizado del Vaticano es el crimen organizado del nuevo orden mundial. En el capítulo 7 dice que como no pudieron detenerlos a los cristianos, dice que dieron un paso extra, y aquí Dios les dio permiso al crimen organizado del Sanedrín. Capítulo 7, verso 54. Capítulo 7, verso 54 en adelante dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero él, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos
y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Pero ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. En el capítulo 8, verso 1 dice que Saulo consentía en su muerte. Entonces, Saulo de Tarso era uno de los jefes o cabecillas, era uno de los jefes del crimen organizado del Sanedrín, un hombre muy poderoso en el primer siglo. Y él participó en el consentimiento. Claro que la Biblia no dice que él levantó piedras y las aventó, pero la historia relata que cuando se reunía el crimen organizado del Sanedrín, rara vez o difícilmente se quedaba un religioso del crimen organizado que no participara de una pedrada para matar al que Dios le daba permiso. Dios permitió que mataran a Esteban, lo quiso recoger. Ese fue uno de los casos. A mí y a mi familia, en su gran misericordia, me quiso preservar la vida. Y yo le agradezco al Señor. No me hace superior a Esteban ni inferior. Dios es soberano. ¿Por qué lo hace Dios así? No lo sé. Dios lo sabe. Yo no tengo la cabeza que Él tiene. He aprendido de Él. Estoy aprendiendo de Él. Lo estoy conociendo todavía. Pero Él tiene una sabiduría tan grande que Él sabe por qué se lleva a unos y sabe por qué preserva a otros. Es Dios. Entonces, dice que al escuchar a Esteban que seguía predicando el Evangelio de Jesús, se enfurecieron en gran manera y lo apedrearon hasta la muerte. Y posiblemente Saulo de Tarso arrojó varias piedras. No lo dudo, era bien malvado. Era un asesino intelectual del crimen organizado del Sanedrín. Entonces, la característica del crimen organizado de Antonio Bolaños, de Donald J. Trump y de el señor Andrés Manuel López Obrador. Recuerdo cuando estaba predicando en Wichita, Kansas, Estados Unidos de Norteamérica, hablaba de que en estos pueblos, porque estos pueblos alrededor son pueblos indígenas, tenemos una cultura indígena aquí, y este pueblo lo sabe. Actualmente se supone que debemos de estar más civilizados, pero la gente casi sigue siendo igual de salvaje. Eso es lo que se sabe aquí. Entonces, todos estos pueblos alrededor, la gente que no sabe, en otros países, todos estos pueblos en inglés se llaman Indian Tribes. ¿Por qué? Porque son pueblos nativos, pueblos indígenas, más desarrollados, más sofisticados, tenemos tecnología, tenemos muchas facilidades que en aquellos tiempos antiguos no había. Gracias a Dios tenemos un desarrollo económico y al mismo tiempo un desarrollo en tecnología. Entonces, ahí le vamos. Entonces, en estas regiones, en estos pueblos, cuando platico estas cosas, quiero seguir platicando. Ay, Señor. Cuando platico estas cosas me da risa porque la gente dice aquí, es que no somos indias. Las guachas de aquí, estas guachas cochas de tamaco, que se creen tan salsa, que muy preciosas y no sé qué, que no son indias, los desgraciados. Tenemos una cultura indígena
Éramos indios, fuimos conquistados por los españoles, somos mestizos, nos conquistaron. Lean la historia. ¿A poco no van a la primaria y la secundaria? No leen. Nosotros, nuestros ancestros son los nativos, los indígenas de estos pueblos. Entonces, sin ofender, es la verdad, ¿sí o no? Y entonces hablaba yo de que estos pueblos están más colonizados. Entonces la palabra colonizar es de que llegan los colonos españoles aquí a América y colonizan, es decir, fundan colonias, pueblos, ciudades y fue creciendo. Entonces estos lugares están más colonizados. En el lenguaje de Tierra Caliente, en un lenguaje intelectual, colonizado está más poblado. Y entonces el estúpido de Andrés Manuel López Obrador lo estaba mirando en un Secret Service, que por cierto, nunca me di cuenta quién fue el que me lo mandó, y no voy a decir nada, pero me enviaron un Secret Service en privado, para que me diera cuenta cómo es de hocicón Andrés Manuel López Obrador. Dicen, México no es colonia, no es colonia de nadie, dice. Entonces estaba enojado porque yo decía que estábamos más colonizados. Bueno, pues este perro, cualquier palabra la malinterpreta el miserable. Por eso le estoy hablando bien organized crime, para que sepa. Que si no te gustan las palabras intelectuales, mira, Andrés Manuel López Obrador, chingas a tu madre en el nombre de Jesús. Si la palabra colonizar no te gusta, mira, chingas a tu madre en el nombre de Jesús, para que sepas. Espero que te guste esa, perro. Y los del Palacio de Gobierno de México, no, es que no nos gusta que no nos habla, mire, chinguen a su madre en el nombre de Jesús también. Y si no te gusta, chinga a tu madre otra vez. ¿Okay? Y para que sepas, te miento la madre bajo la unción del Espíritu de Dios. ¿Qué no les gusta cómo predica? No, pues chingas a tu madre, así de fácil. Si no te gusta, no hay problema. Si las palabras intelectuales, educadas no te gustan, fuck you. Espero que eso te guste. Y te estoy hablando como satanista cristiano porque soy organized crime de Cipriano, pero también soy non-organized crime de Cipriano y non-organized crime de Jesús porque siempre fui buena reputación por la gracia de Dios. Te hablo en vocabulario organized crime que los seres humanos normales no entienden y tú sí entiendes. Que lo que no le quieres decir a la gente, Andrés Manuel López Obrador y Palacio de Gobierno de México, que no es que no te gusta cómo predico y que no es que no te parecen las maldiciones. Te hablo en vocabulario non-organized crime y no te gusta. Te hablo en vocabulario organized crime y no te gusta. ¿Por qué? Porque te estoy predicando el mensaje conservador del Jesús bíblico. Eso es lo que no quieres decir. Por eso te lo hago a propósito, para que la gente se dé cuenta cuál es tu problema. Pensaste que nada más tú eras un intelectual. Por eso le menté la madre a la gente de Tamácoro también. Que no les parecía lo que predicaba. Y le menté la madre a la gente de Tamácoro. En vocabulario organized crime, porque aquí en Tamácoro hay muchos satanistas, para que sepan. Y el problema no es el mensaje bonito que les predico o el vocabulario organized crime. El problema es, como son satanistas rebeldes contra Jesús, no les gusta el mensaje del Jesús bíblico porque les gusta hacer males. Y no se lamenté a la gente buena de Tamácoro, para que me escuchen todos en público. Nomás le menté la madre a los que estaban molestando conmigo. Y si tú estás ardido y te viene el saco, pues póntelo. ¿Cuál es el problema? Si quieres agarrar la mentada de madre para ti, pues agárrala, pues idiota.
Si no me hubieran ido a meter mala información al ayuntamiento de Cutzamala del crimen organizado, no les hubiera mentado la madre. Andaban enojados. Que porque les menté la madre andaban enojados. ¿Y por qué no fuiste a meter información falsa al ayuntamiento? Tú vas a hacer males contra mí en el ayuntamiento, en las oficinas de gobierno, y todavía te ofendes. ¿A poco quieres que te dé un aplauso? ¿Quieres que te dé un chocolate, un dulce? Te voy a mentar la madre, porque no debes hacer eso conmigo. Tú sabes que yo soy buen tamacareño y por la gracia no soy perfecto. A lo mejor soy hipócrita, soy pecador, a lo mejor me equivoco, cometo errores, pero soy un hombre que trata de vivir lo mejormente posible. ¿Cómo crees que no te voy a mentar la madre? Ofendidísimas andaban las viejas de Tamacro porque le menté la madre. Y andaban las viejas forongas allá en el ayuntamiento de Cutzamala, mete y mete mala información. ¿Cómo no les voy a mentar la madre? Si no estoy haciendo males, merecido tienen el insulto, ¿sí o no? Exacto, entonces no se enojen. Son las consecuencias. Háganle males a otro y van a ver lo que va a pasar. Dale un insulto a una vieja, a tu vecina. Te van a sobrar rasguñadas por la cara, ¿verdad? Es lo que te quiero decir yo, que si tú insultas a alguien sin razón, aquella persona te va a responder de regreso. Yo soy cristiano, pero no tu pendejo, es lo que te quiero decir, gente de Tamacro. ¿Eh? Soy cristiano, pero no tu pendejo, es lo que tiene que saber Tamacro. Entonces, y para que sepan, aquí en Tamacro no se les puede hablar non-organized crime porque no entiende la gente. La gente es hechicera aquí en Tamacro, con excepción de algunos. Ellos no se sienten bien con el non-organized crime porque están enfermos de la cabeza. Los satanistas de Tamacro entienden vocabulario organized crime porque ya están muy enfermos, muchos de ellos. Entonces, cuando no pueden parar, dice que se llenan de odio, de furia, de ira y de rebelión. Y te persiguen a más no poder y buscan la manera de matar a otros cristianos. Dicen, este cristiano tiene la unción, aquel no tiene la unción, vamos a matar a aquel cristiano. No podemos matar al cristiano, vamos a ir a matar al otro cristiano porque él no tiene la unción. Entonces, ellos andan buscando a ver a quién pueden matar. Si a uno lo usa más Dios, ese tiene más función, con ese no puede. Y si aquel lo usa un poquito menos, en una dimensión un poquito más calmado, dice, con ese sí podemos, lo matan a matar. Y entonces, dice así de la misma forma como Saulo de Tarso, se gozan asesinando gente. Se deleitan matando gente en forma criminal, matando gente por odio, matando gente por dinero, matando gente en odio contra Jesús y en odio contra la verdad. Entonces, hay una diferencia en matar gente por justicia y en matar gente por odio contra Dios y su verdad. El rey David era un matón de Dios. Cuando se rebelaba la gente alrededor de otro pueblo contra Israel, el rey David tiene la fama de la historia de ser uno de los zetas más extraordinarios del pueblo de Israel, del Dios de Israel. El rey David mochaba piernas, mochaba brazos, mochaba narices, mochaba cabezas, sacaba tripas, degollaba gente a diestra y a siniestra. Las guerras que peleaba David en aquella época eran cuerpo a cuerpo. Usaban espadas grandes, filosas, para mochar manos, pies y cabeza. Era un degollador del Dios de Israel. Pero el rey David mataba gente, con excepción de algún caso donde cometió un pecado. El rey David mataba gente con justicia, para defender su pueblo,
su nación, para defender a los débiles y a los inocentes. Era un hombre del gobierno. Entonces los ungidos de Dios que han matado gente por justicia es porque los malos invaden más allá de lo debido. Entonces Jesús nunca te va a meter problemas a ti. Si se meten a tu propiedad queriéndote matar y tú tienes algo para degollarlos, no hay problema, porque el que se mete a tu propiedad no se mete a darte pan con chocolate. Al que se meta a tu propiedad, dale cuello. ¿Para qué se mete? Está el día temprano para que hablen de la puerta. Doñita, fulano, disculpe, vengo con respeto a su casa, mire, necesito esto, lo otro. Está el día. ¿Por qué se van a meter de noche o de madrugada cuando nadie los ve con armas, con machetes, con metralletas? Cuando llega alguien así, mátalo en el nombre de Jesús y no vas a tener ningún problema. Entonces, yo enseño esto con libertad porque la Biblia lo enseña. Y como no tengo reglas de religiones, denominaciones, ni de estúpidas bautistas, ni reformadas, ni de idiotas asambleas de Dios, ni de las perras de la Rosa de Sarón Inc., ni de los idiotas de las iglesias de aquí de Tamágoro tampoco, yo sirvo a Jesús y predico este libro. El rey David mataba en defensa propia y Dios no lo maldecía porque era justo lo que hacía. ¿Por qué vas a invadir al pueblo de Israel para matarlo, nomás de mal corazón? ¿Por qué vas a invadir la casa de los cristianos para matarlo? Hermano, si tú eres cristiano y tienes la unción de Dios verdadera y amas a Dios, no te dejes matar, no seas tonto. Ay, que voy a morir como mártir porque los bautistas me dijeron que voy a morir como mártir. Deja esas perras allá, que las maten a ellas. Defiéndete con justicia. Pelea por tus hijos con uñas y dientes. Tienes que defender a tu familia. Sí, hermano, pues, ¿cómo vas a dejar que la gente se meta a tu casa a matar a tu familia? Uy, qué bonito. Que nada más porque te quiero, óigame, válgame Dios. De que lloren en mi casa, que lloren en aquella. Entonces la gente agarra odio. Y yo tengo autoridad para enseñar esto aquí en Tamágoro. Pregúntale a la gente de Tamágoro por qué. Así como son diosicones, quiero que le digan al gobierno por qué. Porque yo no me meto a ninguna casa sin permiso. Yo no llego en la noche, ni en la madrugada, ni invado ni tu puerta, ni tu casa, ni tu propiedad. Te respeto. Si yo no invado tu privacidad, no invado tu casa y no invado tu familia, ¿por qué me vas a invadir a mí? La regla de oro dice, haz como quieras que la gente de tu pueblo haga contigo. Y como yo me doy a respetar y no me ando metiendo sin permiso, al menos pues que en ocasiones uno brinca un potrero para cruzar para un lado, ¿verdad? Pero no le hago males a la cerca, ni le hago males a nada. Me brinco y cruzo y respetuosamente, ¿verdad? Pero yo no me ando metiendo sin permiso. Dígale eso al gobierno. Como yo vivo lo que predico, tengo autoridad para decirlo. Si tú no vives lo que predicas, pues no tienes autoridad, hermano. Entonces, como yo no invado propiedades, pues, ¿por qué me van a mochar la cabeza? Pero si tú invades la mía, te la voy a mochar yo, porque pues, así tiene que ser. Yo te respeto, tú me respetas. Brincas las trancas, atente a las consecuencias. Aquí de repente me llegan aquí algunos jóvenes de la maña aquí en la esquina a espiarme. Se sientan en la propiedad de Agustín
Y como están en propiedad ajena, no puedo decir nada porque es propiedad de aquel. Pero como están allí, fume y fume mota, queme y queme coca, queme y queme crack, a la orilla de la calle pasan niños, pasan mujeres, hermano. De perdida escóndete un poco en lo oscuro. Estás fumando marihuana delante de los niños. Pasa una señora con un niño, estás quemando crack. ¿Qué onda? Yo no te la compro, ni te doy dinero para que te la compres, pero en la moral y en la conducta, en el orden del pueblo, no, yo no te voy a quitar que fumes mota, coca, eso te lo va a quitar Dios, porque yo no te la compro y respeto, ¿sí o no? De perdida, hermano, escóndete en lo oscurito, allá donde no te vean los niños, la gente, hombre. Allá échate tu toque, échate tu pase, tu crack, lo que sea, ya sé que estás envenenado. No seas tan desgraciado, hermano. Pasan las mujeres con los niños ahí y están acá en la esquina chingue y chingue con la droga, hermano. Eso no se hace. Aquí me llega el que adora marihuana, yo no te digo nada, porque estás allá en la calle. Yo soy hombre, yo entiendo esas cosas. Yo consumí marihuana, cocaína, piedra, cristales y de todo, hermano, pero... Y esas motos que oyen son esos desgraciados que están allá afuera. De perdida escóndase un poquito. Caramba. Váyanse al templo satánico de Adán García. Es una iglesia del crimen organizado. Allá fumen mota, jalen coca, quemen crack. Para eso está la iglesia de Satanás. Cuando hacen eso ustedes, están invadiendo la salud de los non-organized crime del pueblo. Y los niñitos de 4, 6, 8 añitos, no. ¿Qué pasa? Pues no. Gordo de pulido, ¿qué pasa? Esos guaches son los que le meten problemas a ustedes. Entonces, se llenan de odio. Y el Espíritu Santo me está agarrando para hacer eso y no puedo ni avanzar mi mensaje, hermano. Me está sacando Dios las cosas en el suelo de la verdad. Y entonces se llenan de odio, de rebelión y se gozan matando en forma criminal. Así de miserable es el crimen organizado de Antonio Bolaños, Donald J. Trump y Andrés Manuel López Obrador y su palacio de gobierno. Capítulo 9, verso 1 y 2 en adelante. No, y por ahí me llevó el rumor de que en Cutzamala, de Pinzón Guerrero, México, le ponen tanto problema al cigarro en vía pública. El cigarro es tabaco, es cierto que huele feo, ¿eh? Y a veces los hombres o los consumidores de tabaco somos bien desgraciados, fumamos delante de la gente, ¿verdad? Pero si tú analizas las cosas, porque luego me reclaman a mí, me echan en cara también, son hipócritas. Si tú analizas las cosas, le pones problema al tabaco, pero cuando están fumando marihuana enfrente de tu negocio no dices nada. Cuando están jalando coca delante de tu negocio no dices nada. Entonces, si vas a reclamar por el tabaco, reclama por todo, para que te rompan el hocico, por algo.
En el capítulo 9, verso 1 y 2 en adelante. Sí, es que como yo soy cristiano y me aviento un tabaco, yo no debo de echar tabaco, yo no debo de echar humo en vía pública. Pero los otros que no son cristianos y echan mota, jalan coca, piedra de cristal, no les dices nada. Para eso te lo hacemos. Para que te des cuenta que al cristiano andas detrás de él para perjudicarlo. Y al desgraciado marihuano, cocaíno y helero cristalero no le dices nada. ¿Por qué? Porque te dan crán. Y como el cristiano es de Dios, no, ese no me mata, ese le voy a hacer lo que quiera. Como es de Jesús, abusas. Pero conmigo no hay bronca. Cuando quieras echarte un tirito, nomás dime, para luego es tarde. A mí sí me gusta echar trompada y patada, y para que sepas, las aviento en el nombre de Jesús. Conmigo no hay bronca. Cuando quieras un tirito, nomás dime, soy materia dispuesta. En el capítulo 9, verso 1 y 2 en adelante dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, les trajese presos a Jerusalén. En el capítulo 9 dice que como no pudieron frenar que predicaran a Jesús, siguieron ellos en su rebelión y en su odio, y Dios permitió que ellos lograran matar a Esteban. Y no conformes, como no pudieron matar a todos los cristianos, porque la misión del crimen organizado de Sanedrín era matar a todos los cristianos. Ese era el pacto que tenían. Como no pudieron matar a todos los cristianos, entonces dijo Saulo de Tarso: vamos a hacer una cosa, vamos a hacer el trabajo de una forma intelectual. A ver, Saulo, explícanos. Nos caes bien porque eres un hombre muy amado por nuestra mafia aquí en el Sanedrín. ¿Qué opinas tú como rabino? Bueno, mire, dame unas cartas con poder, dame algo de dinero, dame transporte, dame unos caballos, porque dicen que llevaba caballo, ¿no? Dame un grupo de soldados, hecho. Y entonces los administradores del tesoro del crimen organizado de Sanedrín dijo: denle todo a Saulo Tarso, lo que pida. Y Saulo Tarso era un hombre muy amado por el crimen organizado de Sanedrín. Eso es lo que la historia enseña. Entonces, ya que tiene las cartas, el transporte, la gente, ¿qué va a hacer? Sin que los cristianos se den cuenta, voy a dedicarme a distribuir información de organized crime o de crimen organizado contra todos los cristianos en nuestro territorio, para que los encarcelen, para que los golpeen y, si es posible, para que los maten, para que cuando se descuiden y ya Dios no los proteja, los maten. Entonces se fue Saulo de Tarso distribuyendo información criminal por todas partes, y dice que en ese caso se fue rumbo a Damasco. Y como a Saulo de Tarso lo derrotó Dios en el camino, los otros que quedaron, esos siguieron regando la información, porque esa era la misión. El crimen organizado no se va a detener porque uno es derrotado. Cae uno de los pesados, ya tienen otro. Este asunto del crimen organizado no es que ya se va. No, el crimen organizado ha estado miles de años. Entonces el crimen organizado del señor Antonio Bolañes, Donald J. Trump y Andrés Manuel López Obrador. Entonces este Antonio Bolañes, como trabaja como difamador del crimen organizado y asesino intelectual, le paga a Donald J. Trump, la Casa Blanca. Y también le paga también a AMLO, porque trabaja para AMLO, porque el crimen organizado del Vaticano, en el orden mundial, es uno solo en todo el mundo, para que sepan.
Entonces, estos Antonio Bolaños, Donald J. Trump y AMLO, cuando ven que no te pueden matar, se llenan de odio, de rebelión y dicen, vamos a hacer el trabajo intelectual. ¿Cómo? No les vamos a meter ningún problema físico. Vamos a hacerles creer que todo está bien, que hay paz. Por debajo de la mesa, vamos a distribuir información de organized crime o información criminal por todas partes contra los cristianos verdaderos, para que los metan presos, para que los vean con malos ojos y para que cuando se descuiden los maten. Entonces Antonio Bolaños es un asesino intelectual y difamador del crimen organizado. Es lo que hizo contra mí. ¿Verdad que sí, Antonio? Chévere, hermano. ¿Cómo te quedó el ojo, perro? ¿A poco tú piensas que porque somos calentanos, mexicanos, y porque somos campesinos, chale, loco? ¿A poco? ¿Eh? ¿Qué onda, homie? O como dice el de California, órale, vato loco, ¿qué pasa con esa boina, mano? ¿Eh? Chale, te saliste del calcetín. Entonces, ¿qué pasó? Pues no que amas las almas. Discípulo de Gigi Ávila. Te dedicas, traicionaste a Cristo. Desde tu juventud. Te entregaste al crimen organizado, por eso te corrieron de Nicaragua. Pero se llega el día en que el crimen organizado cae. ¿Te tocó a ti? ¿Y qué crees, Antonio? Primero caíste en las manos del Dios vivo. Y en segundo lugar, caíste en las manos del hombre a quien más odias, maldito. ¡Qué placer! Siente mi corazón y mi alma destruirte, miserable. ¿Cómo me gozo yo haciendo este trabajito? Recuerda que soy el criado y el barrendero del Señor. Y tú eres parte de la mugre de la tierra. Y como buen barrendero del Señor, pues estorbas en el camino. Permíteme. Déjame tomo un buen trago de cerveza. Mira, Antonio, cerveza Victoria. La victoria de Cristo. La victoria del gozo de Jesús y de la corona de la vida. Sabor deleitoso es la victoria de Jesús sobre todos mis enemigos, incluyendo a Antonio Bolaños. Ese sabor amargo que siento en mi paladar y el sabor quemado y la sensación que siento del alcohol cuando golpea mi vientre y me lanza una señal al cerebro de alegría y de relajamiento. Así me siento yo, destruyéndote y partiéndote la cara. Qué gozo me da, porque estoy haciéndolo con justicia. Entonces ese crimen organizado es de lo más sofisticado. No le recomiendo a ningún cristiano desafiar a ningún crimen organizado. Lo que le recomiendo es defenderse con justicia. La justicia es de Dios. Y si Dios te manda a hacerlo, ponte en oración, en ayuno, en consagración y actúa.
Jamás te pelees contra el nuevo orden mundial sin la unción del Espíritu de Dios. Nunca te enfrentes a ese demonio del crimen organizado en tu nombre. Siempre hazlo en el nombre de Jesús. Y te lo voy a decir humildemente. Con la unción que Dios me ha dado, por la gracia de Dios, por tu gracia, Señor, con la ciencia que Dios me ha dado y con la autoridad que Dios me ha dado de sujetar el poder de Satanás y a los satanistas en el nombre del Señor, ni aun con toda esa autoridad me atrevo a levantarme contra el nuevo orden mundial de mal corazón. Y yo le aconsejo, el secreto está en mantener tu corazón sano, es no ser de mal corazón. Combate al que hace males y al que anda muy desordenado, pero hazlo por amor a Dios, por amor a la gente, y hazlo con justicia, y verás que tu corazón se mantendrá puro. No seas de mal corazón contra el crimen organizado, porque te expones a quedar poseído por el odio y posteriormente endemoniado con el diablo del crimen organizado, porque el odio es la herramienta que el diablo usa para destruir a la gente. La justicia es de Dios. Las personas inocentes que son non-organized crime, que no conocen la ley de Dios y que no conocen el satanismo, por lo regular, como son seres humanos normales y no saben cómo manejar el asunto del ocultismo y de la revelación divina y esas cosas, son gente de Dios. Dios los ama, son inocentes, no llevan esa carga, esa responsabilidad que nosotros tenemos. Les da coraje, se enojan porque no comprenden las cosas del crimen organizado como nosotros la comprendemos, porque yo tengo el privilegio de ser mago ciprenista de Jesús. Entonces entiendo cosas que otras personas non-organized crime no entienden. Se enojan, se rebelan y son feroces. Dios los cuida. Pero si tú eres una persona entendida de las cosas de Dios y eres un Anunnaki de Dios, ten cuidado de no ser de mal corazón. En el capítulo 12, verso 1 y 2 dice: entonces por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces el crimen organizado del rey Herodes, para congraciarse con el crimen organizado del Sanedrín, dice que para congraciarse con los del crimen organizado, los judíos y todos ellos, dice que mató a un cristiano. Entonces, como en el principio no pudieron frenar que predicaran el nombre de Jesús, el evangelio Jesús bíblico, a pesar de que persiguieron la iglesia y mataron a Esteban, a pesar de que distribuyeron falsa información, entonces como consecuencia de la obra intelectual que llevó a cabo el crimen organizado, los judíos, el Sanedrín, todos esos, dice que ese veneno llegó tan lejos que llegó a contaminar la mente y el corazón de los gobernantes. Y peor tantito, cuando los gobernantes son del crimen organizado y les llevas información en organized crime con brujería, se envenenan en gran manera contra los non-organized crime. Y para eso lo hacen, para que maten a los inocentes. Antonio Bolaños y Donald J. Trump y Andrés Manuel López Obrador son tres piezas en el ajedrez del nuevo orden mundial que han trabajado
de distribuir el veneno intelectual. Son envenenadores intelectuales del crimen organizado del Vaticano, del nuevo orden mundial para todo el mundo. Han regado tanto veneno que gran cantidad de los gobernantes ya no le cree a otros cristianos. Gran cantidad de los gobernantes y de gente le tiene mala voluntad a los de Jesús. El odio del veneno del crimen organizado de Andrés Manuel López Obrador y este crimen organizado le tiene coraje a los cristianos aquí en Guerrero. Y le voy a decir, soy de Jesús, no soy perfecto. Soy hipócrita, soy corrupto, soy pecador, fallo, me equivoco, soy ser humano y dependo de la gracia de Jesús. Pero una cosa tengo, amo fielmente a Jesucristo. Amo la verdad, la Biblia, con todo mi corazón. Le entregué cuerpo, alma y espíritu al Dios de Israel. Cuerpo, alma y espíritu de mi ser le pertenece al Ruach HaKodesh, que es el espíritu de Hashem, o el espíritu del Dios de Israel, el Dios de la Biblia. El Dios de Israel es mi dueño. El Dios de Israel es mi padre. El Dios de Israel es mi gobernante. El Dios de Israel es mi Señor, mi Dios. Todo mi ser se lo entregué a Él. Y mi cercanía con Él me ha enseñado Él a hacer cosas que he aprendido con el paso del tiempo. Como desmantelar crimen organizado con un cigarro en mi mano. Este cigarro se volvió un arma tan poderosa en las manos de Dios que devastó el crimen organizado de Tamaco, Guerrero, México. Así de poderoso es el Dios de Israel. No es una metralleta, no es un sniper, no es una bomba nuclear, es un cigarro. En las manos del Dios eterno, con la ciencia del divino Dios de Israel, para devastar el crimen organizado. Y esa sabiduría no es mía, es de Él. Entonces, aquí dicen que los cristianos no sirven, que valen queso, no quiero hablar de todas esas cosas. ¿Y qué es lo que hago? Trabajo decentemente, vivo bien, me porto bien, respeto a la gente, me porto lo mejor que puedo y les miento a la madre cuando se portan mal conmigo también, porque lo ameritan. Me mandan a matar, pues obvio que les voy a matar a la madre, ¿sí o no? Se las miento con justicia. Si tú me mientas a la madre a mí, yo te la miento de regreso en el nombre de Dios. ¿Por qué me vas a mentar a la madre? ¿No porque soy cristiano? En el nombre de Jesús, el diablo del crimen organizado se sujeta y te vas fuera en el nombre de Jesucristo. La sangre de Jesús te derrotó en la cruz del Calvario. La sangre de Jesús te venció en la cruz del Calvario. En esta hora, cierro.
Le doy toda la gloria, la honra, la alabanza, el honor y el reconocimiento a Jesucristo, al Dios de Israel. En el nombre de Jesús. Sentí una oposición horrible, horrible y espantosa. Pero Dios tiene el control. En tu nombre, que es sobre todo nombre, la sangre de Jesús nos ha dado la vida, la victoria y la salvación. Por la sangre de Jesús estamos vivos. Por la sangre de Jesús somos salvos. Por la sangre de Jesús somos victoriosos. Por la sangre de Jesús el diablo huye. Por la sangre de Jesús el infierno tiembla. Por la sangre de Jesús nuestros enemigos son derrotados. Por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús es poder. Y por la sangre de Jesús tenemos la victoria. En esta hora le vamos a ver a Antonio, a Donald Trump y a AMLO y al Palacio de México. Les dije con tiempo, entreguen mi familia. De lo contrario, tomaré medidas. Les hablé con tiempo. Espero que ya haya sido suficiente escarmiento. ¿Tienes problemas, Andrés Manuel López Obrador, Palacio de México, con todo el crimen organizado de todo el mundo? Y hablo bajo la unción del Espíritu de Dios y bajo la unción de la magia organized crime, non-organized crime, de el mago de Cipriano para la gloria de Jesús. Culpo, y lo digo con la unción del Espíritu de Dios y con la magia de Cipriano, que por culpa de Andrés Manuel López Obrador y el Palacio de México, salió a luz el crimen organizado del nuevo orden mundial para que los maten a todos ellos, porque ellos son los responsables. Nadie puede hacer esto sin que lo manden a matar. Pero el culpable es aquel, Andrés Manuel López Obrador y su Palacio de Gobierno de México. De esta manera, señores, Dios les bendiga mucho. Espero que les sea de bendición esta enseñanza y toda la gloria y la honra es para Jesús. Señor Jesús, la gloria es tuya y gracias. Hasta la próxima.